Muy buenas noches, soy Raúl Ferráez y hoy en este espacio definiremos propuestas concretas de mejora y solución sobre uno de los temas que más inquieta a la sociedad mexicana, la competitividad. En concreto, debatiremos sobre la relación comercial de México con empresas en Asia. Junto con líderes conocedores y protagonistas del tema, concluiremos 3 propuestas, líderes en la mesa de hoy y líderes en video, ideas, debate y reflexión hacia la construcción de un nuevo proyecto de nación. Hoy, los líderes proponen. Comenzamos. La región Asia-Pacífico es una de las regiones más dinámicas del mundo por su extraordinario crecimiento económico y la diversidad de sus relaciones políticas y culturales. México es uno de los países que más tratados de libre comercio ha firmado. Sin embargo, al no contar con un proyecto de nación que defina su política exterior, el único que ha aprovechado es el Tratado de Libre Comercio del Norte, destinando el 80% del total de sus intercambios comerciales con Estados Unidos, mientras que solo el 20% de su comercio exterior lo efectúa con otros 200 países. Ante la crisis mundial que marcó la caída financiera estadounidense, México debe replantear su situación actual y estudiar las relaciones comerciales Asia-Pacífico para negociar como expectativas de recuperación económica, por ejemplo con China, India, Singapur, Indonesia o Corea del Sur. México debe aprovechar la oportunidad con China, principal competidor de Estados Unidos, primeramente por el Producto Interno Bruto tan alto que ha mantenido en los últimos 20 años. Un tratado de libre comercio con China podría dar un giro positivo a la economía nacional y abrir la puerta a otras alianzas comerciales con el bloque ASEAN Plus 3, principalmente, y con la Unión Europea. Pues sin lugar a dudas un tema muy importante, México en el mundo, los tratados, el comercio, cómo nos vemos a nivel internacional. ¿Y qué les parece si antes de empezar esta interesante mesa vamos con el primer sondeo de la noche? Bernardo, por favor. Buenas noches, Raúl. Un placer saludar a nuestra mesa y a la gente que sigue Proyecto 40. Esta noche conoceremos un poco del rumbo comercial que tiene nuestro país con Asia. Entre los invitados, el empresario que ha hecho posible el establecimiento de más de 10 empresas mexicanas en China. ¿Qué iniciativas y propuestas debemos tomar y considerar para impulsar el éxito mexicano en Asia? Aquí la opinión. Acompáñenos. Bueno, yo creo que es muy importante la competitividad, dado que, por ejemplo, los mercados asiáticos tienen una mano de obra muy barata y precisamente la mano de obra mexicana, debido a la falta de productividad que se requiere, tecnología en las empresas, la capacitación en los recursos humanos, todo esto de alguna forma está haciendo que no seamos tan competitivos contra los mercados asiáticos. Que la competitividad sea leal y no esté centralizado todo en unas solas manos, entonces lo cual, bueno, llevará mucho tiempo porque precisamente no hay la educación en este aspecto, ¿no? Pues yo creo que tal vez sería incentivar prácticamente a lo que es el gobierno asiático acerca de nuestra cultura, nuestras exigencias, así como nosotros investigar lo que a ellos les puede importar de lo que nosotros tenemos. Lo que debería de hacer el gobierno es darle todas las facilidades para que puedan desenvolverse al 100% en este mercado y sean sumamente competitivos. La región Asia-Pacífico es una de las regiones más dinámicas del mundo, tanto por su extraordinario crecimiento económico como por la diversidad de sus relaciones políticas y culturales. Hoy en Proyecto de Nación, el senador Carlos Jiménez, presidente de la Comisión Asia-Pacífico, y el resto de los líderes proponen. Pues por lo que vemos en el sondeo, a mí me da la impresión de que la gente no entiende muy bien muchas veces la importancia de México como un jugador a nivel internacional, en términos comerciales, en términos estratégicos, en términos inclusive de política internacional. Y me gustaría empezar contigo, Carlos. Tú que viviste o fuiste parte en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio durante el sexenio de Salinas y que has estado activamente en la política todos estos años y que hoy diriges pues ahí la Comisión de Comercio Internacional y del Senado. ¿Cómo ves este tema? ¿Qué tan importante es realmente que México esté inserto comercialmente y políticamente en el mundo como un jugador importante? Bueno, en un mundo globalizado, un tema prioritario para cualquier gobierno en cualquier nación del mundo tiene que ser su expansión y sobre todo lograr el mayor número de comercio con el exterior de una manera bien identificada en donde tiene mejores oportunidades. El Tratado de Libre Comercio es un parteaguas definitivamente y me parece que hasta hoy muy exitoso, independientemente de que hay quienes tienen algunos juicios críticos sobre
partes del tratado o sectores del tratado que no han sido tan benéficos para México, pero es un parteaguas. Lo malo es que nos anclemos en esta relación comercial cuando el comercio y su movilidad se están moviendo también hacia otras regiones, especialmente para la región nos hemos Asia-Pacífico. aletargado un poco como país en los últimos años en esto? Definitivamente, bueno, es incuestionable. La apuesta que tenemos con el norte es excesiva y evidentemente con ello hemos descuidado esta región emergente, pero también el propio acuerdo que tenemos con la Unión Europea, que tiene aspectos fundamentales y que no hemos aprovechado cabalmente. Creo que sí falta definitivamente una política exterior mucho más activa, porque la gente en efecto no valoriza mucho lo que significa en el contexto internacional que un país se convierta en líder, etcétera. Porque también estamos sumidos lamentablemente en nuestras crisis internas, en nuestros graves problemas. La gente prioriza eso como lo más importante, pero por el otro lado, pues de alguna manera estamos dejando ser actores fundamentales en el concierto internacional. Luis, tú estás en ProMéxico y parte fundamental de lo que hacen ustedes es promover a México, tratar de sacarlo más al exterior. ¿Cómo ves tú esta situación de hoy en día México después de este gran último paso tal vez que hubo del Tratado de Libre Comercio? Pues mira, sin duda, como dice Carlos, fue un parteaguas el Tratado de Libre Comercio, y si hay un país que ha hecho como que ha sido el laboratorio de la apertura de mercados es México. Sí. Los números lo dicen. Cualquiera hubiera dicho que con el Tratado de Libre Comercio la industria se iba a ir a pique, al revés, se ha triplicado la relación comercial, la inversión en México, y sin duda México es un país, y lo que vendemos es un país abierto. Claro. 44 países con 12 tratados comerciales y creciendo y aguantando las crisis y muy estable macroeconómicamente. Lo que sí es que nos tenemos que diversificar por pura teoría de portafolio. O sea, ¿tú crees que también hemos sido un poco lentos en esta Yo apertura, creo que los perdedores en la apertura se han convertido un poco en los detractores de más aperturas, y los procesos son un poco más burocráticos y complejos. Okay. Entonces, los sectores no favorecidos están tratando de que no se abran las velocidades que requieren las economías. Claro. Y se negocian los tratados uno por uno, y eso no tiene la velocidad que, como dice el senador, necesitamos, ¿no? Pues yo creo que está claro lo que necesitamos en este primer bloque. Bernardo, ¿qué te parece si vamos contigo a oír el resumen de esta primera mesa? Y creo que es muy importante esto que dicen de la presencia de México en el mundo como un actor mucho más fundamental. Vamos contigo. Gracias, Raúl. Tras escuchar a nuestros líderes, la propuesta para este primer bloque en cuanto a la competencia empresarial entre México y Asia es generar una política exterior más activa para acelerar el liderazgo del país. Las acciones que hasta ahora hemos escuchado contribuirán a diversificar la política exterior de México en beneficio del desarrollo económico y social del país. Por eso yo pregunto, ¿cómo incrementar el posicionamiento de México en países como China, Japón, India e Indonesia? ¿Cómo impulsar el talento mexicano y la mano de obra? Aquí las respuestas, adelante. Sí, tienen que dar más apoyos a las escuelas técnicas. Yo creo que eso es fundamental. Incentivar por medio de políticas públicas, educar a los padres también, porque es una educación conjunta, no nada más con la escuela, sino también en la casa. Yo creo que poner a la par los programas de las políticas, lo que se llama como transversalidad de los proyectos, que creo que es lo que nos hace mucha falta, porque finalmente lo que no hay es eso. Yo creo que las actividades que haga el gobierno, como eventos, no sé, contratar a los talentos mexicanos, en lugar como de buscar por fuera o a empresas extranjeras o demás. Así es, y no estaría mal que con opiniones como las que hemos escuchado, fortalezcamos la participación ciudadana que México tanto necesita. Vamos con nuestro siguiente líder en video. En el mundo globalizado, la pregunta de si estamos preparados o no no es relevante. Lo relevante es que la realidad nos alcanzó en el tiempo y que si no somos inteligentes ante una propuesta de negocio para poder integrar nuestra industria a un mundo globalizado, no tendremos viabilidad en el futuro. Por lo que nos es muy importante entender el fenómeno de la industria del vestido y textil en la República Popular China, y una vez que entendamos el fenómeno que viven en este país, podernos integrar a un comercio legal. Acabamos de tener una entrevista, una junta de trabajo con el gobierno de Shandong,
Y me parece muy importante el aprendizaje, que es, primero que nada, entender la realidad, proponer esta realidad al gobierno chino y al gobierno mexicano, trabajar en vías de una legalidad de los dos países, porque sin un sustento legal en el comercio internacional no podemos llevar a nuestros negocios a un buen puerto. Si el gobierno de China y el gobierno de México trabajan conjuntamente para tener un comercio bilateral legal, me parece que los industriales mexicanos tenemos una gran oportunidad para unir nuestros esfuerzos con los industriales del gobierno chino. Sin duda, nuestra proximidad con uno de los mercados más importantes, que es el de Estados Unidos, y un mercado interno tan poderoso como el que tenemos nosotros, puede traer frutos si la relación bilateral se complementa, pero insisto, si se fundamenta en la legalidad de los dos países. Llevamos muchísimos años cerrados al comercio con China en el área del vestido, sin embargo nos hemos visto rebasados por la realidad. Nuestro comercio bilateral, a pesar de estar cerrado y a pesar de tener impuestos por arriba del 80%, se da como fenómenos ilegales. Y me parece que cuando un país cierra sus puertas a un fenómeno tan importante como es el vestido en la República Popular China, estos fenómenos encuentran su camino, a pesar de lo que los industriales del vestido busquemos y querramos. La protección que el gobierno mexicano nos ofreció en los últimos 4 años tuvo efectos perfectos mínimos, porque el producto chino encontró caminos en la ilegalidad. Me parece que en esta propuesta de globalización, el gobierno mexicano y los industriales mexicanos necesitamos ser más inteligentes, más propositivos, y necesitamos entender nuestros fenómenos para poder así llevar nuestros negocios a un crecimiento sano y a una competencia global. Gracias por la aportación. Regresemos con Raúl. Gracias, Bernardo. Pues yo creo que hoy en día el mundo se está moviendo mucho más rápido de lo que muchas veces nosotros nos alcanzamos a dar cuenta. Y creo que Asia es un buen ejemplo de eso que está pasando, ¿no? Unos países emergentes que hace 20 años decidieron cuál quería ser su camino y que como relojito lo han ido cumpliendo, han logrado todos sus objetivos. Creo que son un ejemplo invaluable de lo que un país con proyecto de nación puede hacer. Y yo creo que para México, por la situación geográfica en la que nos encontramos, resulta ser un mercado y un must, ¿no? en el tema del comercio internacional, y no solo a nivel comercial, sino políticamente hablando. Simón, tú eres un experto en ese tema. ¿Qué nos puedes decir de Asia? ¿Dónde están las oportunidades reales de hacer algo con esos países? Raúl, muy buenas noches a ti, todo. Me parece que es fundamental entender que los países que han entendido verdaderamente con una inteligencia profunda y eficaz lo que es la globalización han provocado una ola de fenómenos importantes en el sector exportador, pero han tenido una protección importante hacia su mercado interior. Creo en el sentido que estamos viviendo una era y un parteaguas en la relación no solamente de México frente al mundo y al comercio mundial, sino particularmente exige la situación que estamos viviendo tener una nueva política más inteligente con la región de Asia-Pacífico y particularmente con China. Estamos hoy por hoy padeciendo el crecimiento económico que China está teniendo y no estamos teniendo el acercamiento inteligente que deberíamos de tener. El 12 de diciembre, 6.936 fracciones arancelarias quedarán en una tasa cero, lo cual efectivamente nos convierte en una de las economías más abiertas, pero lo que es importante para el país es hacer una reforestación industrial. Tenemos que tener una política de fomento industrial importante, efectiva y eficaz. Luisa, ustedes que están ahí en ProMéxico y que conocen el tema, ¿cuáles son las dificultades más grandes para entrar a Asia, para hacer negocios con los asiáticos? Un poco por lo que dice Simón, ellos están muy cerrados, están muy incentivados a desarrollar sus industria allá, ¿no? Entonces es difícil que ellos vengan para acá. O sea, como quien dice, nomás nos quieren vender y no quieren comprar. Exactamente. Pero cada vez se abren más, cada vez más tenemos más inversión y mucho más la relación comercial se empieza a abrir. Claro. Ahí me da la impresión de que hegemónicamente y políticamente hablando también, Carlos, los países, y con todo lo que estamos viviendo ahorita con la crisis europea y los Estados Unidos, los países asiáticos también cada vez van a tener más preeminencia en términos de las decisiones, de las grandes decisiones internacionales. ¿Cómo podría México realmente insertarse en esa, no estar fuera, digamos, de esas políticas, de esas tomas de decisiones políticas a nivel global? Bueno, primero, la región que está saliendo y que de hecho está encabezando la recuperación después de las recientes crisis es justamente la región de Asia-Pacífico. Ese es un dato que no tenemos que descuidar. Segundo, ellos representan
30% del comercio mundial y tienen el 35% entre los países más desarrollados de la región del Producto Interno del mundo. O sea, y en población también, pero los datos importantes son el Producto Interno y el comercio que están realizando y la manera en que están transformando su producción a la producción de valor agregado. Entonces, eso para nosotros nos implica serias dificultades, por supuesto. Tenemos una competitividad muy baja, ¿no? Y además por lo mismo de que China en especial nos ha desplazado de nuestro mercado natural, que es Estados Unidos, del primer lugar. Entonces es todo un desafío. Ahora, lo que pasa es que hay que tener una estrategia integral para esa región. No destellos, ¿no? Que a veces son y muy buenos, pero no hay una estrategia que tenga una consecución. Entonces, estamos dejando ir oportunidades. Ciertamente es muy difícil, no es fácil, por ejemplo, con China, pero el problema, yo agregaría a lo que bien dijiste, un elemento adicional es que los mexicanos tenemos que dejar de percibir a China, especialmente a China, y yo diría que a las 8 economías que están entre las más importantes, más grandes del mundo, incluso que el grupo OCDE. Es no verlos como una amenaza, especialmente a China, sino a China como una gran oportunidad e insertarse ahí. En la participación de México en los últimos encuentros de APEC ha sido importante. Yo creo que, porque tú dijiste algo muy, muy importante, es cierto, es el comercio, es la economía, es el intercambio, pero es el liderazgo político. Hoy las decisiones en los organismos multilaterales están muy influidas por estas nuevas potencias, inevitablemente. ¿No? Pues muy interesante. ¿Qué les parece si vamos con Bernardo a ver las propuestas, las conclusiones de esta segunda mesa? Muchas gracias, Raúl. Y haciendo una síntesis, las propuestas para este bloque son una estrategia integral para la región de Asia en cuanto al comercio exterior, no percibir la economía china como una amenaza, sino como una gran oportunidad para nuestro desarrollo económico. Raúl. Gracias, Bernardo. Pues sin lugar a dudas un tema interesantísimo, importantísimo, pero ¿qué les parece si vamos a un corte y no se vayan? Regresamos aquí en Proyecto de Nación. Pues estamos de regreso. ¿Qué les parece si vamos con el tercero y último sondeo de la noche con Bernardo? México es sin duda uno de los países que más tratados de libre comercio ha firmado. ¿Pero qué cree? Que al no contar con un proyecto de nación que defina su política exterior, el único que ha aprovechado es el Tratado de Libre Comercio del Norte, destinando el 80% del total de sus intercambios comerciales con Estados Unidos, mientras que solo el 20% del comercio exterior lo efectúa con otros 200 países. ¿Cómo México podría dar un giro positivo a la economía nacional y abrir puertas a otras alianzas comerciales con Asia? Lo dejo con la sociedad. Adelante. Yo creo que deberían abrir más oportunidades a las empresas, a los negocios pymes, en sí más a los jóvenes, porque hay muchos universitarios que tienen tantas ideas, tantos proyectos y por falta de apoyo, tanta economía, no pueden llevar a cabo sus proyectos. Bueno, yo creo que debería de tratar de incentivar a los empresarios, de buscar acuerdos respecto a los impuestos y tratar de que los acuerdos sean ganar-ganar. Bueno, yo creo que lo que tendría que hacer es tener un nicho, así como los japoneses tienen su mercado fuerte en la electrónica, los asiáticos como China tienen un mercado en lo que es la maquila y una serie de productos, México también tendría que tener alguno, ¿no? Bueno, yo creo que tendría que diversificar más su producción, pero también el intercambio comercial. Yo creo que la mayoría de la economía o de lo que se produce en el país va dirigido hacia el mercado norteamericano, hacia Canadá. Con el Tratado de Libre Comercio se ve claramente. Y aún tenemos propuestas para la competitividad empresarial. Vamos con nuestro líder en video. Más allá de pensar si México está preparado para tener relaciones altamente competitivas, hay que comprender la forma en la que China ha hecho negocios con México y la forma en la que China ha entendido y tratado de comprender nuestro país. Nosotros tenemos como mexicanos que entender y tener clara nuestra posición y nuestras fortalezas. Seguimos teniendo muchas ventajas
por encima de China y por encima de muchos otros países, no nada más de Asia, sino de todo el mundo. La posición estratégica en la que se encuentra México en su ubicación geográfica lo hace jugar un papel geopolítico y georreferenciado de mucho mayor relevancia. Tenemos como mexicanos que entender, comprender y establecer una agenda de intereses mexicanos en su relación permanente con China, pensada hacia el futuro. Comprenderlos, entender su cultura, tener intercambios de comprensión mutua de su gobierno, de su forma, de su proceso de tomar decisiones. Ellos mismos, cuando hacen negocios, vienen acompañados por delegaciones gubernamentales, porque las decisiones que se toman en China vienen acompañadas de su modelo de negocios, que tiene una relación directa, una incidencia directa, la participación de su gobierno y de sus estructuras e instituciones gubernamentales. En ese sentido, en México tenemos que hacer un esfuerzo por comprender mucho mejor su proceso de decisión, porque ellos llevan estudiando a México desde hace muchos años. Gracias por esta importante aportación. Regresemos a la mesa contigo, Raúl. Pues es un tema que nos tenemos que imaginar a largo plazo, ¿no? Un tema de cómo vamos a insertar a México en el mundo, en unas economías cambiantes, globales, pero sin lugar a dudas muy importantes. Simón, ¿cuáles serían tus conclusiones finales de qué necesita ser México para estar realmente ahí? Nos tenemos que enfocar en ciertos sectores económicos para dejar de ser todólogos. El primer sector es: tenemos que impulsar fuertemente la economía del conocimiento. Tenemos que trabajar fuertemente para desarrollar una verdadera industria turística y el fomento de inversiones turísticas. En tercer sector, tenemos que impulsar definitivamente el sector agroindustrial. Y finalmente, yo creo que México debe de ser ese eje rector de la logística que hoy por hoy en América debe de estar impulsando. Esos son los 4 ejes en los cuales económicamente tendríamos que hacer. Respecto de China, creo que es el momento oportuno para empezar a formar parte y empezar a construir un nuevo acuerdo comercial, y valdría la pena empezar a explorar la posibilidad de tener un nuevo instrumento comercial para la nueva era que estamos por vivir. Y finalmente, insisto en el tema de la reforestación industrial. Necesitamos verdadera política pública que vuelva a México a ser un país de fomento industrial y que nos alejemos de ser una servidumbre de paso en la que nos hemos convertido en los últimos años por el tema de la manufactura. Escoger en qué somos buenos, dedicarnos a hacerlo y ser líderes a nivel internacional. Así es. Luis, ¿tú cómo lo ves? Nosotros en ProMéxico vemos que tenemos la lógica de fomentar la inversión para encadenar el comercio. Entonces estamos siendo ya muy efectivos en traer a inversionistas asiáticos, China, pero la India está siendo muy importante en México, sí, y no lo dejamos dejar de ver. Está creciendo a los mismos límites, a los mismos niveles, y creemos que con la atracción de inversión podemos detonar la parte del comercio. Como decía Carlos, tenerlos de socios más que de sin duda, enemigos, sin duda. Y en México ya somos el exportador número 1 de televisiones y son compañías asiáticas. Entonces vemos que podemos de ahí detonar y empezar a regresar producto con calidad hacia Asia, sin duda, ¿no? Claro. Ahora, en términos políticos, en términos administrativos, para lograr nuevos acuerdos, ¿qué necesitaríamos destrabar? ¿Qué consensos necesitaríamos lograr? Pues creo que necesitamos enfocarnos hacia una política hacia Asia. Lo hacemos como estas presiones que tenemos de los diferentes sectores, lo hacemos por partes. Yo creo que hay que empezar a trabajar en paralelo con diferentes bloques y ser un poco más ágiles y rápidos, y sin duda abrir y empezar a abrir más, ¿no? La actual legislatura está virtualmente a un año de salir. ¿Cuál quisieras, Carlos, que fuera el legado de los senadores en términos de las relaciones de México con el extranjero, en términos comerciales? Bueno, yo creo que de hecho que pudiera continuarse esa dinámica de trabajo que el Senado ha impreso, no solamente en el área Asia-Pacífico, sino también con Europa. Hemos creado la asociación parlamentaria que se acaba de reunir justamente en México, Unión Europea, y en América Latina se ha desplazado un trabajo muy importante político. Yo agregaría o ratificaría más bien, subrayando, la necesidad de un nuevo acuerdo en materia comercial con China. O sea, los orígenes de lo que hoy hacemos tienen que ver cuando China pues, nos vendía puras cosas chatarras y etcétera. O sea, veíamos a China en otra dimensión. Hoy no. Hoy insisto, claro. Exacto. Y yo creo que tienes mucha razón. Hay que buscar no solamente traer inversión, sino también buscar construir asociaciones de inversionistas mexicanos y chinos, y sobre todo, yo diría que en mediana empresa, para formar clúster que puedan potenciar sus posibilidades. Claro.
pero aprovechar sobre todo las ventajas comparativas. Las tenemos y son muchas. Claro. Ellos se están convirtiendo en grandes consumidores, nosotros somos productores de muchas cosas, y yo creo que al resolver los problemas en el campo, especialmente en el sector agroindustrial, podemos ser proveedores de muchos productos, independientemente también de muchos productos que tienen ya un valor agregado, ¿no? Yo he leído varios libros en los que ponen a México como una parte fundamental en los próximos 100 años, como un punto central en el comercio neural, en el tema de México en el mundo insertado en todo este esquema, y yo creo que definitivamente lo que ustedes dicen es muy importante. Pero ¿qué les parece si vamos con Bernardo para oír las conclusiones finales de este interesante programa? Raúl, después de escuchar a la sociedad civil y lo que los líderes hoy proponen, las propuestas finales para construir un proyecto de nación de competencia empresarial entre México y Asia son: impulsar la economía del conocimiento, impulsar el sector agroindustrial y el turismo para generar un nuevo acuerdo comercial, la reforestación industrial para impulsar la mano de obra por medio de políticas públicas, construir asociaciones de inversionistas mexicanos y chinos y detonar el comercio internacional para enviar productos de calidad hacia países asiáticos. ¿Qué le parece si enviamos estas propuestas a nuestro secretario de Economía, Bruno Ferrari, al Congreso, los gobiernos y al presidente de la República en espera de conocer su respuesta y valiosa opinión? Muy buenas noches, muchas gracias. Regresemos con Raúl para despedir este programa. Pues esta noche, hacia la construcción de un nuevo proyecto de nación, los líderes han dejado claras sus ideas, sus reflexiones, pero lo más importante, sus propuestas en la implementación de nuevas estructuras sobre competitividad. Se han establecido en este espacio una aportación para quienes deben hacer los cambios o ajustes en la estrategia de la relación comercial de México con las empresas asiáticas. La próxima semana un nuevo tema, nuevas propuestas y más líderes mexicanos involucrados en un nuevo proyecto de nación. Soy Raúl Ferráez, muy buenas noches.